Muy bien, hermanos, pues es un gusto veros y de nuevo poder compartir la palabra de Dios con vosotros. Bienvenidos especialmente a aquellos que venís por primera vez. Estamos deseosos de estar con vosotros. También esta es la casa de Dios, como dice el nombre de la iglesia Betel, ¿verdad? Así que esta es vuestra casa también. Como comentaba Ana, hoy vamos a empezar una serie de predicaciones acerca del Espíritu Santo. Es una miniserie, solamente van a ser 2 predicaciones. Empezaremos hoy, terminaremos la semana que viene. Y es una serie de predicaciones acerca del Espíritu Santo. Y quiero que tengáis en mente que es una serie de predicaciones, es decir, no es un estudio, ¿vale? No vamos a ver exactamente cuál es la persona del Espíritu Santo, su obra, sus atributos, podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? Sino más bien vamos a destacar algunos de los conceptos, ¿no? que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu Santo. Y en el día de hoy quiero que meditemos juntos en algo muy concreto, y es la necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestro testimonio cristiano. La necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestro testimonio cristiano. Hace poco hemos estado hablando de nuestra tarea al predicar el Evangelio, ¿verdad? Hemos visto textos como vosotros sois la luz del mundo o vosotros sois la sal de la tierra. Y nunca el Evangelio ha sido ni será fácil predicarlo, ¿no? De hecho, hemos visto en estas predicaciones que el que quiere vivir piadosamente según Cristo Jesús va a ser perseguido, ¿no? Y esto es indiferente a cualquier época y al país donde vivas realmente, ¿no? Si realmente eres un seguidor de Jesús, vas a sufrir persecución, ¿no? Así que ser testigos de Él no es una tarea fácil. Sin embargo, sí que es cierto que, aunque la persecución está presente siempre, nuestra manera de alcanzar a los perdidos es diferente, porque nuestro contexto es diferente, ¿verdad? El Evangelio no cambia, es inmutable. Pero sí quizás nuestra manera de acercarnos. No es lo mismo cuando los apóstoles estaban predicando a la sociedad judía y predicaban por primera vez a los gentiles que nosotros, ¿no? No es lo mismo predicar a un musulmán en Afganistán, un hombre de 70 años, que a una chica adolescente de 14 años atea en Barcelona. O sea, nuestra manera de acercarnos a ellos son diferentes, porque su historia es diferente, su cultura es diferente, su contexto es diferente, sus prioridades son diferentes, su manera de entender el mundo es diferente, así que la Iglesia en Europa está haciendo especialmente un esfuerzo por saber cómo podemos y debemos llegar con el Evangelio a nuestra sociedad occidental. Y, de hecho, algunos de los errores que se han cometido como Iglesia ha sido el imitar modelos que han funcionado en otros países, en otros lugares, y los hemos metido aquí en España y hemos intentado hacerlo, y no han funcionado. ¿Por qué? Porque la sociedad es diferente. Las características que nos envuelven como comunidad española o catalana son diferentes a las que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Así que la Iglesia está haciendo una reflexión muy grande de cómo debemos llegar, cómo debemos hacer discípulos, cómo debemos llegar a este mundo perdido. Así que estudiamos cómo es nuestra sociedad, cómo se relacionan unos con otros, estudiamos qué tipo de sociedad es la que vivimos, cómo es nuestro estilo de vida, y de esta manera, sin modificar el mensaje del Evangelio, pues adaptarnos al acercarnos a la sociedad, ¿no? Y gracias a Dios, la Iglesia está haciendo un esfuerzo muy grande en este sentido, como digo, de reflexionar en todo esto. Sin embargo, teniendo todo esto en mente y sabiendo que sería un descuido por nuestra parte no reflexionar en esto, no podemos olvidar que donde radica la efectividad del poder del mensaje del Evangelio es precisamente en el poder del Espíritu Santo. Donde radica la efectividad del mensaje del Evangelio es en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y para eso me gustaría que leyéramos un texto. Es un versículo conocido seguramente para aquellos que ya sois creyentes de hace años, y se encuentra en el libro de Hechos. Hechos, como sabéis, es la segunda parte que escribe Lucas. Escribe primero el Evangelio, hablando de los hechos de Jesús, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Y en este segundo tratado escribe acerca de lo que sucede después, cuando Jesús asciende a lo alto, ¿no? Y qué sucede con la Iglesia. Y el momento en el que tenemos, Jesús aparece resucitado a los discípulos y les dice que esperen en la ciudad hasta que reciban la promesa del Padre, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Y en esa conversación los discípulos le preguntan lo siguiente al Señor, en el versículo 6 del capítulo 1 en Hechos. Dice, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo, hablando Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad.
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Y me gustaría explicar un poco esta conversación que tienen, ¿no? Y Jesús les dice que esperen, que van a ser testigos, pero que esperen a ser bautizados. Y fijaos lo que contestan ellos. ¿Vas a restaurar en este tiempo Israel? Estaban pensando en la restauración final, ¿no? del reino de Israel. Ya sabemos cuando leemos en los evangelios que los discípulos a menudo estaban hablando de estas cosas, ¿no? ¿Quién era el más importante en el reino? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién se va a sentar a tu izquierda en el reino? Y tienen ese deseo de autoridad, ¿no? Y Jesús los tiene que reprender en algunas ocasiones, pero también les da promesas a ellos. Y les dice, por ejemplo, en Mateo 19, 28, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, era algo que estaban esperando, que llegara ese momento, el cumplimiento del reino. Querían verlo efectivo, querían verlo cumplido ya, querían disfrutar de ese reino. Y la pregunta es interesante, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, hay textos que aparecen estas dos promesas juntas. La restauración de Israel y el derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Ezequiel se nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio de entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra sin dejar allí ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Así que parece que estas dos promesas están juntas y ellos, cuando Jesús les dice, vais a recibir el Espíritu Santo, vas a ser bautizados con el Espíritu Santo, entonces conectan. Entonces ya es el tiempo de que Israel va a ser restaurado. Y fijaos cómo responde Jesús. Dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es algo que le pertenece al Padre. Nadie sabe cuándo Jesús va a volver, cuándo vamos a ver rostro a rostro a Jesús, cara a cara, cuándo va a ser restaurado el reino de Cristo completamente. No sabemos, nadie sabe. Y por mucho que muchos han intentado poner fechas, nadie sabe. Es algo que le pertenece al Padre. No os corresponde a vosotros, le está diciendo Jesús. ¿Y cómo sigue el texto? Pero recibiréis poder. Es decir, lo que está diciendo Jesús es impresionante. Lo está diciendo, no os corresponde saber esto. Lo que sí que os corresponde es que vais a recibir poder. Es que vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso sí es para vosotros. Es más, en pocos días lo vais a recibir. Es vuestro, es para vosotros. Lo otro no os corresponde saberlo, pero esto sí que os corresponde porque ha sido para vosotros y es para vosotros. Así que es algo impactante lo que Jesús está diciendo. Y es interesante recordar que los discípulos llevaban 3 años al lado de Jesús. No habían estado escuchando predicaciones como nosotros durante toda la vida, quizás de siervos del Señor, que más o menos preparados, ¿no? O más o menos usados por el Señor. Habían estado con el Hijo de Dios. Habían caminado con Él día a día, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su manera de reaccionar con la gente, su corazón, su misericordia, habían visto su autoridad, habían palpado todo eso. Estaban delante de Dios 7 días de la semana, 24 horas al día, durante 3 años. O sea, habían recibido un discipulado tremendo. Sin embargo, no estaban preparados todavía para esa tarea, ¿no? Y fijaos que, si os acordáis, ellos no solamente han aprendido conocimiento, ¿no? De al estar con Jesús, de escuchar sus enseñanzas, ellos ya habían salido al campo misionero. Jesús les había dado autoridad para expulsar demonios, para sanar a leprosos, para resucitar muertos, para sanar enfermos. O sea, ya habían salido a ser testigos de Jesús. Sin embargo, Jesús les está diciendo, esperaos, necesitáis algo más. Y lo que les dice es, esperaos hasta que recibáis el bautismo o seáis investidos con el poder de lo alto. Y en 2 ocasiones Jesús dice lo mismo. La primera está en Hechos un poquito antes de los versículos que estamos leyendo, en el 4 y el 5. Dice Jesús que reuniéndolos,
les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, no salgáis de la ciudad, esperaos hasta que recibáis este bautismo. Lucas 24:48 nos narra lo mismo en los evangelios, en otra escena, y Jesús repite lo mismo. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No salgáis de la ciudad, tenéis que esperar a ser investidos con poder de lo alto. Así que este bautismo del Espíritu Santo especialmente hace referencia a este poder de ser investidos con poder de lo alto para ser testigos de Jesús y del Evangelio. Es muy interesante. ¿A qué les dice Jesús que esperen? ¿Les dice que esperan para tener clara la estrategia? ¿Le dice que esperen hasta que vean cuál es la mejor manera de hablarle a los judíos que acaban de crucificar al Mesías, cómo acercarse a ellos, o cómo predicar el Evangelio a los gentiles? ¿Era algo nuevo para ellos? Le dice, esperaos aquí hasta que sepáis cómo hablarles a cada uno de los grupos culturales. No. Dice, esperaos a recibir poder. Necesitáis eso para ser testigos míos. Ahora, ¿por qué no les dice eso, que esperen una estrategia, sino que a recibir poder? Porque lo único que puede dar vida de entre los muertos es el Espíritu Santo. Lo único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Lo único que puede hacer que veamos a Cristo como el glorioso Salvador es el Espíritu Santo. Lo único que puede darnos a conocer todo lo que Dios nos ha dado gratuitamente es el Espíritu Santo. Lo único que puede hacernos entender y conocer cómo es la mente de Dios es aquel que la escudriña, es el Espíritu Santo. El único que puede hacernos nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Por todo esto y mucho más es que necesitaban esperar el recibimiento y el bautismo del Espíritu Santo, su poder. Y es interesante que Jesús ya antes de todo esto les predice lo que va a suceder después, ¿no? Y hay un momento que Jesús le dice a sus discípulos, por causa mía vais a ser azotados y vais a estar en situaciones con reyes y con gobernantes. Ahora, si tú eres Jesús, si tú sabes que vas a ascender a los cielos, que tienes un grupo de 12 discípulos, que algunos de ellos eran pescadores, no tenían ninguna base teológica ni estudios, sabes que ellos van a presentarse delante de reyes y de gobernantes, que es una situación crucial, una conversación con ellos puede cambiar el rumbo del país. ¿Qué harías tú? Yo intentaría prepararles de todas las maneras posibles. Les pondría en todas las situaciones posibles, ¿no? Si responde esto, el rey o el gobernante ante quien estáis, podéis responder de esta manera, tratarles de esta manera, hablad de esta manera. Pero ¿sabes qué les dice Jesús? Marcos 13:9 dice, pero estad alerta porque os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No os preocupéis. Esto explota en mi cabeza. O sea, Jesús sabe que van a estar delante de reyes y gobernantes, le dice, no os preocupéis, en aquel momento os será dado. Claro que Jesús les está preparando para esa situación, pero no lo hace a través de una estrategia de ayudarles a saber cómo tienen que dirigirse a ellos, qué argumentos dar, cómo presentar el Evangelio. Jesús les va a preparar de primera mano por su Espíritu Santo. Van a ser investidos de poder de tal manera que va a ser el Espíritu Santo el que hable a través de ellos. Por eso les dice, no os preocupéis de antemano. No os preocupéis, dejad eso. O sea, centraos en lo que tenéis que centraros. Vais a recibir poder. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Yo me encargo. Yo estoy con vosotros. Y no quiero que me confundáis, porque no estoy en contra de reflexionar en estrategias, en cómo dirigirnos, ni nada de eso. Pero cuando nuestro mayor esfuerzo como iglesias, como creyentes, está en saber presentar el Evangelio de la mejor manera, una manera relevante, pues descuidamos muchas veces lo más importante.
Y el enemigo nos tiene entretenidos con esas cosas mientras la iglesia sigue sin poder. Y de hecho me temo que a veces invertimos demasiado tiempo en estas cosas, en cómo dirigirnos, cómo presentar el evangelio de manera relevante, porque no vemos el poder de Dios realmente. No experimentamos el poder de la oración en nuestras vidas apenas. Apenas vemos salvación a nuestro alrededor. Apenas vemos resultados con oraciones contestadas. Así que sentimos que si algo no está funcionando es porque tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Y aunque esto puede ser verdad, que puede haber realidad en esto, no podemos olvidar que lo más importante es el poder del Espíritu Santo. Es crucial, porque es una tarea espiritual. Dice Corintios, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces estamos ante una tarea 100% espiritual. O el Espíritu Santo es el que opera en nosotros, nos capacita con ese poder, o no hay nada que hacer. Podemos hacer la mejor predicación del mundo, la mejor presentación del Evangelio más relevante a nuestra sociedad, que sin poder no hay nada. No hay transformación, no hay vida, no hay cambio, no hay vida nueva. No hay deleite en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesitamos la obra del Espíritu Santo con urgencia. Y esto es así porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuánto hay de verdad en esto, en nuestras vidas? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en lo que puedas decir, en lo que sepas, en el conocimiento que tengas, en ser relevantes, sino en la demostración y en la experiencia del poder de Dios en tu vida y en tu ministerio. El reino de Dios consiste en poder, en transformación, en convicción, en pasar de las tinieblas a la luz, en vida nueva, en ver la gloria de Dios y su gracia de tal modo que nuestro único impulso es adorarle, servirle, ser testigos. En eso consiste el reino de Dios, es en poder. Y me temo que muchos de nosotros nos hemos olvidado, nos queremos olvidar de esa parte, porque quedamos en evidencia ante nuestra falta de experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. Y es que a veces pensamos que el reino de Dios avanza cuando nosotros hacemos nuestros deberes y esperamos a que Dios haga los suyos, ¿no? Nosotros nos esforzamos por presentar el Evangelio de la mejor manera, ser relevantes, creativos y demás, y ya cuando el Señor quiera, pues Él tocará los corazones porque Él es soberano. Pero no es así. Dios hace avanzar su reino de una manera especial cuando su pueblo clama día y noche a Dios sin descanso hasta que Dios haga su parte. Fíjate lo que dice Isaías 62:6. Dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Es decir, no os deis descanso, ni le deis descanso a Él. Y Jesús, como nos enseña a orar de la misma manera con el juez injusto, aquella mujer que está insistiendo, al final el juez injusto, aunque es malo, le da lo que le da. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Se tardará mucho en responderos? ¿En responder a sus escogidos? Hermanos, el reino de Dios avanza cuando no nos damos descanso, ni le damos descanso a Él, esperando que haga su parte. Porque solo cuando Él actúa, su reino avanza. Nuestras vidas son transformadas y todo el mundo cambia, como vemos en Hechos de los Apóstoles. Así que si algo necesita desesperadamente la Iglesia en Cataluña, en España, en Europa, es una nueva intervención del Espíritu Santo, poderosa. Lo que Occidente necesita no es simplemente una presentación del Evangelio más relevante. Ya las hay. Lo que necesita oír es un mensaje que es demostrado con la manifestación del Espíritu y su poder. Fíjate cómo Pablo habla a los corintios, por ejemplo. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nosotros pudiéramos decir lo mismo que el apóstol Pablo.
si pudiéramos repetir las mismas palabras, que aunque estamos con temor, con temblor incluso, pero vamos con la demostración del poder y del Espíritu Santo, ¿cómo cambiaría nuestro entorno? Lo cambiaría todo. La fe de las personas no descansaría en una iglesia moderna, con luces, con una alabanza, con estudio concreto, moderno. No, la fe de las personas descansaría en el poder de Dios, porque es evidente. Y hermanos, esto no solamente ocurrió con el apóstol Pablo yendo a Corintios. Cuando les habla a los tesalonicenses, fíjate lo que les dice también. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El Evangelio no vino solo con palabras, vino con poder, con el Espíritu Santo, con plena convicción. ¿No es esto lo que necesitamos? ¿No es esto lo que necesita el mundo de nosotros? El poder del Espíritu Santo. Hermanos, en el cielo no vamos a predicar el Evangelio a los inconversos. Todos son creyentes, serán creyentes y todos gozaremos de la presencia de Dios. La lucha es ahora, el momento es ahora. Y sabes, la promesa del Espíritu Santo, esta investidura de poder es una promesa preciosa que no tiene explicación. Fijaos que Dios no solamente quiere capacitarnos con poder, con convicción. Dios no solamente nos da buenas cosas a través del Espíritu Santo. Lo que hace Dios derramando su Espíritu es darse Él mismo a nosotros. De la misma manera que el Hijo se entrega por nosotros, así Dios en el Espíritu Santo también viene a nosotros. Se entrega a sí mismo a nosotros. Y esto es algo que podemos confundir, porque a veces pensamos en bendiciones, anhelamos más del Espíritu Santo por las bendiciones que recibimos, que son bendiciones santas. No son malas cosas o malas intenciones, ¿no? Son cosas buenas. Por ejemplo, deseamos más gozo en nuestra vida cristiana, ¿no? Esto es algo que nos concede el Espíritu Santo. Deseamos mayor valentía para predicar el Evangelio, ¿verdad? Deseamos sentir más la presencia, más el amor de Dios en nuestras vidas. Esto también es una obra del Espíritu Santo. Deseamos tener más clara la dirección de Dios para cada una de nuestras vidas, nuestras situaciones familiares o trabajos. Deseamos entender mejor la palabra que cobre vida. Esto también es una obra del Espíritu Santo. Deseamos cambiarse, transformados como aquellos misioneros o como aquellos predicadores o como aquellas personas que sin tener un nombre famoso han marcado la diferencia en su entorno, en su cultura. Pero la pregunta es, ¿le deseas a Él? ¿Cuánto le deseas a Él? ¿Cuánto anhelas a Él mismo? Seguro que cuando leemos biografías de grandes cristianos, ¿no? Y hombres y mujeres de Dios, y vemos cómo fueron sus vidas, lo fieles que fueron a Dios hasta el final, seguramente pensamos, wow, quiero ser como ellos. Pero cuando nuestra meta en esta vida es llegar a ser héroes de la fe, ser cristianos que marquen la diferencia, o veamos que aquellas personas se llegaron a ser héroes de la fe, fue porque lo único que anhelaron en su vida era al Dios de la fe. No pretendieron tener un nombre jamás, ni salir en un libro de biografías. Lo único que anhelaron era a Dios, que Dios impartiera a sí mismo más y más. Y esto fue lo que Dios les concedió. Y eso también, hermanos, está a nuestra disposición. Algo muy interesante que Jesús les dice, tiene que esperar a recibir poder para ser testigos. Y fijaos que dice ser testigos. No dice recibiréis poder para predicar el Evangelio. Lo podía haber dicho así, ¿verdad? Pero Él dice poder para ser testigos. Ahora, ya eran testigos. O sea, ellos habían visto a Jesús, habían estado 3 años con Él, le habían visto morir, resucitar. Así que eran testigos de Jesús. Sin embargo, necesitaban la obra del Espíritu derramada en su corazón. Él es el que nos da, por ejemplo, a conocer el amor de Dios. El amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en sus corazones. Así que ellos necesitaban esa experiencia tremenda para ser testigos, no solamente de lo que han visto y oído y lo que han vivido con Jesús, sino lo que están experimentando sus propios corazones. Jesús les envía a ser testigos. No envía solamente a predicadores, simplemente lo que les está diciendo es, tenéis que dar testimonio de lo que habéis vivido, de lo que habéis experimentado. Sois testigos, eso es un testigo. Es alguien que ha vivido, que ha experimentado cosas. No es alguien que ha recibido una información y él la explica a otras personas. No, simplemente explicar lo que ha ocurrido con vosotros, lo que ha sucedido.
Y solo mediante el Espíritu Santo alguien puede ser testigo de Jesús. Estar en la iglesia evangélica durante toda tu vida no te capacita para ser testigo de Jesús. Puedes dar testimonio de Él, si sabes versículos, sabes el camino a la salvación, puedes explicárselo a otras personas, ¿no? Pero ser testigo significa que tú has vivido eso, que tú has experimentado eso. Fijaos qué ocurre, por ejemplo, en lugares donde el cristianismo es perseguido. Corea del Norte, países musulmanes, en China, ciertas regiones también. ¿Por qué está creciendo tanto el evangelio? ¿Por los grandes predicadores que han sido formados y preparados en seminarios? No. Porque hay testigos reales. Hay testimonios de vidas que han sido transformadas, de personas totalmente ordinarias como nosotros, sin tener un nombre ni nada, pero su testimonio es tan vivo, lo que han experimentado ellos de Cristo, del Evangelio, es tan real, que me da igual que me persigan. Es que lo que yo he experimentado sé que es real. Y eso transforma a la sociedad. Porque son testigos de verdad. No tienen un conocimiento aprendido, simplemente es que lo han vivido, no se lo puedes negar. Aunque maten a alguien, es que no se lo vas a poder negar. Son testigos. Lo viven y lo vivirán. Hermanos, Jesús nos llama a ser testigos. Eso implica cuánto estás experimentando su poder, cuánto ves la gloria de Cristo, cuánto amas su palabra, cuánto te deleitas en ella. Dios quiere testigos, no solamente personas que anuncien la palabra de Dios, sino que personas que experimenten todo lo que la palabra dice. ¿Sabes? Cuando pensamos en recibir poder o, por ejemplo, cosas como ser llenos del Espíritu Santo, normalmente pensamos en tener más de Él, ¿no? Como un vaso que se llena de agua, ¿no? Tener más cantidad, ¿no? Del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en esto podemos verlo así. La realidad es que el Espíritu Santo es alguien, no es un poder. Es la tercera persona de la Trinidad, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es Señor, Él es el Eterno. ¿Quién le ha dado a conocer al Espíritu de Dios? Dice Isaías. Él es sabio, Él es alguien, Él es una persona. Y eso significa que porque Él es Dios, no se trata tanto de cuánto tú tienes al Espíritu Santo, sino cuánto te tiene Él a ti. ¿Cuánto te dejas ser guiado por Él? ¿Cuánto tiempo pasas en intentar discernir su voz a través de la palabra, su voluntad? Y a veces cuando pensamos en recibir poder del Espíritu Santo, pensamos en situaciones como Elías, ¿no? En un viento fuerte que ruja, ¿no? Como ocurrió en Pentecostés, o un fuego, o un terremoto que tiemble, que asole nuestras vidas y que recibamos esa llenura completa. Pero muy a menudo el Señor habla a través de una brisa apacible. El Espíritu Santo nos llama de esa manera muchas veces. En las cosas más cotidianas, en cómo nos dirigimos a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo. Y hacer caso omiso a esa brisa apacible, esperando una intervención simplemente mucho más grande, es estar resistiéndose al Espíritu Santo. Para ser llenos de Él, lo único que tenemos que hacer es someternos completamente a Él. Él es alguien. Él nos tiene que tener a nosotros completamente. Y sé que esto a veces nos da reparo, ¿no? Cómo someternos totalmente a Dios, ¿no? La palabra sometimiento total nos da como miedo, ¿no? Realmente, ¿no? De alguna manera el ser humano quiere ser dueño de sí mismo, aunque sea en algo, ¿no? Pero, ¿sabes? Someternos a Él completamente es someternos completamente a su amor, someternos completamente a su gracia, completamente a su misericordia, a su infinita sabiduría, compasión. Así que no tengamos temor de someternos completamente a Él. Si fuese un tirano, sí. Si fuese malo, sí. Pero Él es el Espíritu Santo. No hay nadie más bueno que Él, más santo, más puro, con intenciones más buenas, con un calor tan amoroso. Así que si estamos lejos del Señor, si estamos faltos de ese poder, si nuestra comunión se ha vuelto fría con el Señor, si llevamos años quizás sin probar, sin gustar la bondad del Señor, recordamos que el Espíritu Santo, uno de sus nombres es el Consolador. Es aquel que nos consuela. Eso nos ayuda a animar, nos anima a acercarnos a Él independientemente de cómo estamos como creyentes. Él es el Consolador. Y literalmente significa que está a tu lado siempre. Hagas lo que hagas, está contigo.
Así que no tengamos temor de dirigirnos a Dios y de pedir dejarnos guiar por Él completamente. Incluso si estás lejos de Dios, si no has probado nunca, si no has saboreado lo que es el Evangelio, si nunca has visto a Cristo glorificado, si nunca has sentido la necesidad de un Salvador. Fíjate lo que dirá Pedro en el siguiente capítulo. Está predicando acerca de esto que ha ocurrido, del derramamiento del Espíritu Santo, y dirá, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios, nuestro Dios, llame. Así que esta promesa está disponible no solamente para creyente, incluso cuando fallamos, cuando pecamos, cuando somos infieles, sino para aquellos que jamás han conocido al Señor. Todos aquellos que Él llame, está disponible esa promesa. Esa promesa es para vosotros, acordaos. No nos corresponde saber cuándo vendrá, pero esto sí que nos corresponde, es para nosotros. Es nuestro en Cristo Jesús. Y si esta indescriptible promesa es porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente, nos ama celosamente. Y esto es porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo. O sea, fue tal su amor que envió a su Hijo por nosotros. Es el Espíritu también de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues es su Espíritu con el mismo amor, con el mismo anhelo de redención, de salvación por nosotros. Fijaos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es, el Espíritu Santo intervino en el nacimiento de Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús vemos al Espíritu descender también sobre Jesús. Cuando Jesús está haciendo su ministerio, lee las palabras de Isaías, ¿no? El profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Para sanar, para predicar el Evangelio. O sea, todo su ministerio estuvo investido de poder del Espíritu. Pero en la cruz también. Lo que está diciendo el texto de la carta a los Hebreos es que el Espíritu estaba impulsando a Cristo a la cruz. Porque anhelaba también nuestra redención, igual que la anhelaba Jesús, igual que la anhelaba al Padre, con el mismo amor, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu estaba impulsando a Jesús a la cruz, porque nos anhela, porque nos ama, porque quiere que experimentemos todo esto. Esto no es algo para una élite de cristianos. Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos del Señor, para cuando Él llame. Así que esto está para nosotros porque Él nos anhela. Él anhela. Fijaos, cuando Pablo está escribiendo, sed llenos del Espíritu Santo, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir eso. Es decir, el Espíritu Santo está diciendo, yo quiero llenaros. Está inspirando a Pablo a escribir eso. Yo quiero que seáis míos completamente. Quiero derramar mi poder, quiero haceros ver la belleza de Cristo, quiero que estéis firmes en la fe, gozándoos del amor de Dios, quiero derramar ese amor, que lo quiero hacer, deseo hacerlo. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Jesús. Así que es su amor también, el mismo hacia nosotros, que las otras personas de la Trinidad tienen. Y de la misma manera que el Padre envió a su Hijo, Él ha enviado su Espíritu a nosotros. Y sé que muchas veces cuando leo estos textos y predico sobre esto, muchas veces tengo que agachar la cabeza, ¿no? Y me siento como aquella mecha que humea, ¿no? Que va perdiendo el fuego y está empezando ya a humear. Y si esta es también tu situación, si te sientes como esa mecha que está humeando, recuerda que Dios es misericordioso y que Jesús ha prometido no apagar la mecha que humea. Aunque esté a punto de apagarse, Él puede, Él quiere y Él desea más que nadie avivarla de nuevo. ¿Cómo? Soplando su Espíritu. Avivándola. Así que, hermanos, solamente tenemos que hacer una cosa, es pedírselo. Oremos. Pidamos de nuevo el poder del Espíritu Santo. No para ser alguien con ciertas habilidades, no, simplemente para que su gloria se extienda, para que otros glorifiquen a Dios, a Jesús. Necesitamos ese poder. Lo que Occidente necesita, lo que nuestra iglesia necesita, es una demostración de poder y del Espíritu Santo.
Así que hermanos, recordemos que el reino de Dios consiste en poder y que el Espíritu Santo está deseando capacitar a su iglesia porque es para su gloria. La pregunta es, ¿queremos nosotros? ¿Estamos dispuestos a eso? Que el Señor bendiga su palabra.